Un multimillonario le grita a Black por jugar con su hijo. Entonces descubre la impactante verdad. ¿Qué pasaría si tuvieras que soportar años de maltrato en silencio, solo para sobrevivir? ¿Y si un día la misma persona que te maltrató comenzara a ver las cosas desde tu perspectiva? ¿Qué harías entonces? Era otro largo turno en la mansión y Yasmín, una criada negra, ya estaba agotada. Mientras se movía entre las habitaciones, oyó a Richard, el multimillonario empleador, acercándose. Richard, conocido por su actitud dura, había dejado claro a lo largo de los años que nadie en su casa era inmune a su temperamento. Hoy, le tocaba a ella. Cuando Yasmín, mientras jugaba con el hijo pequeño de Richard, fue regañada por descuidar sus deberes, sintió una repentina punzada en el pecho. Él le gritó por excederse y la reprendió por pasar tiempo con un niño en lugar de trabajar. Aturdida por el arrebato, Yasmín se quedó callada y continuó con su trabajo. Sin embargo, en el fondo, no podía evitar preguntarse si realmente la valoraban en la casa. ¿Se defendería por fin o mantendría un perfil bajo para evitar conflictos? ¿Desde dónde miras? ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación en la que tuviste que elegir entre defenderte o guardar silencio? Yasmín llevaba más de 3 años trabajando en la mansión de Richard, y durante todo ese tiempo, había mantenido un perfil bajo. Era buena en su trabajo, educada, eficiente y nunca cuestionaba a su jefe. Pero con el tiempo, el comportamiento de Richard había empezado a cansarla. Sus críticas eran constantes, siempre una bofetada centrada en el más mínimo error. Como madre soltera, Yasmín necesitaba el trabajo para brindarle un futuro mejor a su hijo, así que había aprendido a aceptar el abuso en silencio, con la esperanza de que las cosas mejoraran. Pero ese día, cuando Richard la regañó delante de su hijo, algo dentro de Yasmín estalló. No estaba enojada, pero el dolor era profundo. Las palabras de Richard se sintieron como una bofetada, menospreciando su valor como cuidadora y como persona. ¿Cómo no podía ver que ella solo intentaba hacer feliz a su hijo, jugando con él para consolarlo? La risa del niño había llenado la habitación, un marcado contraste con la frialdad que Richard siempre llevaba consigo. La tensión no cesó cuando Richard salió de la habitación. Yasmín regresó a sus tareas, pero el escozor de sus palabras persistía. Había sido cuidadosa todos estos años, intentando no meterse en problemas, pero su repentino arrebato la hizo cuestionarlo todo. Caminó por los lujosos pasillos de la mansión, intentando ignorar la creciente frustración que se arremolinaba en su pecho. Yasmín le había ocultado su pasado a Richard, sabiendo que si él supiera la verdad, podría cambiarlo todo. Lo que Richard no sabía, lo que nadie sabía, era que Cajota, el hijo de Yasmín, y Nicholas, el hijo de Richard, habían sido inseparables. Habían sido amigos de la infancia, compartiendo la misma inocencia, risas y aventuras hasta que un desafortunado accidente los separó. Los dos chicos habían crecido juntos, pero Cajota tuvo que irse después del accidente, ya que su madre no pudo cubrir los gastos médicos de su tratamiento. Yasmín nunca le había contado esto a Richard. No estaba segura de si él siquiera recordaba el vínculo que compartían. Pero sabía cuánto extrañaba su hijo a Nicholas. Y verlos separados sin el apoyo que Yasmín sabía que ambos necesitaban le rompió el corazón. Esa noche, después de terminar su turno, Yasmín se encontró de pie frente a los grandes ventanales de la mansión, contemplando el cielo nocturno. La luna llena de esa tarde se reflejaba en el cristal, y ella pensó en su hijo. KJ merecía la oportunidad de conocer al niño que una vez adoró. Pero, ¿cómo podía mencionarle eso a Richard? ¿Qué podía decirle para que viera el amor que su hijo una vez sintió por el suyo? Su mente era un torbellino de pensamientos cuando oyó un suave golpe en la puerta. Era la esposa de Richard, Catherine, quien siempre había sido amable con Yasmín, aunque nunca abiertamente.
La gentileza de Catherine contrastaba marcadamente con la frialdad de su esposo, pero Yasmín siempre había sentido que había algo más en la historia. Catherine parecía vacilante al entrar. Su mirada era suave, pero estaba llena de preocupación. «¿Sigues aquí, Yasmín?», dijo Catherine con voz tranquila, pero con un toque de preocupación. «Te estás esforzando demasiado. Sé que Richard ha sido duro contigo». Yasmín se tensó. Pero al principio no dijo nada. Catherine no siempre era la que hablaba cuando Richard era injusto, así que Yasmín no estaba segura de a dónde iba esta conversación. «He visto cómo te trata Richard», continuó Catherine. «Y sé que no está bien, pero no es solo eso. Ha sido tan bueno con Nicholas, más de lo que creo que nadie se da cuenta». Yasmín contuvo la respiración. No esperaba esta conversación, no después de las duras palabras de Richard ese mismo día. «No sé si lo recuerdas, pero KJ y Nicholas solían ser tan cercanos». Catherine abre la puerta. Catherine dijo, «Su». Su voz era tranquila, casi como si anduviera con cuidado. «Siempre me he preguntado si seguirían siendo amigos si las cosas hubieran sido diferentes». La mención del nombre de su hijo hizo llorar a Yasmín, y por primera vez esa noche, bajó la guardia. No esperaba que Catherine lo entendiera, pero ahí estaba, abriendo una puerta a la que Yasmín no se había atrevido a llamar en años. «No quiero causar problemas», dijo Yasmín en voz baja. «Pero he estado pensando que tal vez sea hora de que Nicholas y KJ vuelvan a conectar. Ya no son niños, pero creo que podría ayudarlos a sanar». Catherine asintió lentamente, con los ojos llenos de empatía. «Creo que tienes razón», dijo en voz baja. «Richard, bueno, no siempre ve el panorama general. Pero yo sí. He visto el dolor en ambos. Y si hay algo que pueda hacer para ayudarlos a reconectar, lo haré». El corazón de Yasmín se llenó de una mezcla de alivio e incertidumbre. Las palabras de Catherine fueron un salvavidas que no esperaba encontrar, pero aún se preguntaba si Richard alguna vez podría aceptarlo. ¿Podría realmente cambiar? ¿O estaba demasiado perdido en su orgullo y su estatus como para ver el potencial de sanación? Pero Yasmín sabía una cosa con certeza. No iba a permitir que la dureza de Richard la detuviera de hacer lo mejor para su hijo. Si Richard no podía ver el vínculo entre su hijo y el de ella, entonces dependería de ella encontrar la manera de lograrlo. Los siguientes días se sintieron como un juego de espera. Yasmín continuó su trabajo, intentando mantener la distancia con Richard, mientras se aferraba a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, el apoyo de Catherine la ayudara a derribar los muros que se habían construido a lo largo de los años. Pero entonces ocurrió un momento sorprendente. Richard se acercó a ella mientras se preparaba para irse. Su rostro estaba menos endurecido, su postura un poco menos rígida. Respiró hondo, como si reuniera el coraje para hablar. «Yasmín», dijo en voz baja, mirándola con una mirada mucho más tierna de la que ella jamás había visto. «Quería disculparme por lo que pasó el otro día. No debería haberte hablado así. Siempre has hecho lo mejor que has podido, y ahora lo veo». Yasmín se quedó atónita, sin saber si era una disculpa genuina o solo un intento de mantener la paz. Pero al mirarlo a los ojos, vio algo inesperado. Un atisbo de arrepentimiento, una grieta en la armadura que con tanto cuidado había construido a su alrededor. «Gracias», dijo Yasmín en voz baja, intentando calmar sus emociones. «Sé que tienes mucho que hacer, pero yo también. Solo quiero hacer lo correcto para mi hijo y para Nicholas. Extraña a KJ y creo que es hora de que se reencuentren». Richard hizo una pausa y durante un largo momento, Yasmín se preguntó si sus palabras habían caído en oídos sordos. Pero, para su sorpresa, él asintió. «Lo pensaré», dijo. «Tal vez sea hora de que todos enfrentemos el pasado». La conversación dejó a Yasmín con una sensación de esperanza e inseguridad. Pero una cosa era segura. La respuesta de Richard había sido más de lo que jamás esperó.
¿A dónde crees que irá esta historia a partir de ahora? ¿Richard realmente abrirá su corazón o es solo otro momento de cambio que se desvanecerá? Quédate con nosotros. Esta historia está lejos de terminar. Los siguientes días en la mansión fueron tensos. Yasmín continuó con su trabajo, pero el cambio de comportamiento la tenía nerviosa. Durante los siguientes días, él se mostró más tranquilo, menos conflictivo, pero no podía evitar la sensación de que este cambio podría ser temporal. Aún así, era la primera vez que lo veía reconocer sus defectos, y una parte de ella se preguntaba si realmente podría perseverar. Una noche, después de su turno, Richard inesperadamente pidió hablar con ella. Nerviosa pero curiosa, Yasmín entró en su oficina. Se veía diferente, cansado, vulnerable. «Te debo una disculpa», dijo Richard, sorprendiéndola. «Te he tratado fatal. Tienes razón. He estado ciega a las cosas que importan». Yasmín guardó silencio, sin saber si aún podía confiar en él. Pero Richard continuó: «Quiero arreglarlo. No solo contigo, sino también con Nicholas y KJ. Quiero reconectarlos». Yasmín sintió un atisbo de esperanza, pero seguía dudando. «Las acciones hablan más que las palabras», dijo en voz baja. «Tendrás que demostrarlo». Richard asintió con sinceridad. Richard asintió, sinceramente. Por primera vez, creyó que lo estaba intentando. Aceptó su oferta de ayudar a los niños a reconectarse, aunque su confianza seguía siendo reservada. Al irse esa noche, una silenciosa esperanza persistía. ¿Podría Richard cambiar realmente? ¿O era solo un momento fugaz? El tiempo lo diría. En las semanas siguientes, los esfuerzos de Richard por reconectar a Nicholas y KJ poco a poco comenzaron a dar resultados. Los niños, aunque al principio distantes, comenzaron a pasar más tiempo juntos. Yasmín observó cómo las acciones de Richard comenzaban a coincidir con sus palabras, cómo su enfoque de la crianza cambiaba. Hubo momentos de ternura, de comprensión. Yasmín no podía ignorar que Richard estaba. La tensión entre ellos seguía presente. Sin embargo, la mansión seguía llena de tensión. Yasmín no podía ignorar que Richard seguía luchando con sus propias inseguridades. Se mantuvo cautelosa, insegura de si su transformación duraría. Una noche, mientras terminaba su turno, Richard se acercó a ella. Su voz era más suave que antes, casi vacilante. «Sé que te he lastimado y no puedo deshacerlo, pero quiero intentarlo. No solo por ellos, sino también por ti». Yasmín respiró hondo. Sus palabras eran sinceras, pero había aprendido a no confiar demasiado rápido. Yasmín respiró hondo. Aún así, había algo diferente en su forma de hablar. Ya no era solo un hombre rico y poderoso. Intentaba ser padre, una mejor persona. Sonrió, pero con cautela. «Bueno, verás», dijo, sabiendo que sus acciones siempre hablarían más alto. Por primera vez en mucho tiempo, Yasmín sintió que el peso de sus cargas se aliviaba un poco. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez, creyó que podría ser un poco más brillante. Con el paso de las semanas, Richard seguía mostrando mejoría. Pasaba más tiempo con Nicholas y KJ, y se acercaba más a ambos. Yasmín percibió la sinceridad en sus palabras. Yasmín notó los pequeños y genuinos cambios en su comportamiento, su tono más suave, su paciencia y la forma en que empezó a priorizar a su familia sobre su orgullo. Una noche, después de una tranquila cena familiar, Richard sorprendió a Yasmín. «Sé que no es fácil, pero quiero arreglar las cosas», dijo con voz firme. «Me has ayudado a ver cosas que antes no podía. Lamento la forma en que te traté». Yasmín percibió la sinceridad en sus palabras. Había dudado que este momento llegara alguna vez, pero aquí estaba. Asintió, con el corazón más ligero que en meses. «Gracias», dijo simplemente. El viaje estaba lejos de terminar. Aunque el viaje estaba lejos de terminar, la transformación de Richard era innegable.
Yasmín ahora sabía que el cambio era posible, incluso en los lugares más inesperados, y sintió una sensación de paz al saber que se había mantenido firme. El futuro parecía un poco más esperanzador para todos. Meses después, la mansión se sentía diferente. La relación de Richard con su hijo se había profundizado y su vínculo con Yasmín se fortalecía. Se había disculpado con ella en numerosas ocasiones, y su respeto por ella era evidente en cada interacción. La presencia de Yasmín ya no se sentía como una sumisión silenciosa. Se había convertido en una de respeto mutuo. En cuanto a Yasmín, había llegado a comprender su propia fuerza. Ya no se sentía invisible en la mansión. Se había ganado su lugar no solo como empleada, sino como parte vital de la familia. Richard, quien una vez fue un hombre regido por la arrogancia, había aprendido la importancia de la humildad. Y Yasmín, ella, había encontrado más que un simple trabajo. Había encontrado la oportunidad de ayudar a sanar a una familia, y a su vez, sanarse a sí misma. La mansión estaba más tranquila ahora, llena de risas, momentos compartidos y una nueva comprensión. Yasmín, quien antes no estaba segura de su lugar, ahora se erguía firme, fuerte, digna y ya no tenía miedo de mantenerse firme. Y por primera vez, todo parecía